Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy te mostraré la fórmula infalible de Warren Buffett para ser el inversor más exitoso de todos los tiempos y que según estadísticas ha multiplicado su patrimonio por más de 1 millón de veces. Dude, you're a genius! Aunque esta cifra parece imposible de replicar, no es imposible lograrla, ya que la fórmula se basa en conocimiento, disciplina y sobre todo mucha paciencia. A finales de 1980, Warren Buffett dio una conferencia en la Universidad de Columbia sobre cómo las compañías con una ventaja competitiva duradera muestran una predictibilidad tan grande en el crecimiento de sus beneficios que sus acciones las considera un bono de capital con unos cupones o pago de intereses cada vez mayores y crecientes a través del tiempo. Pero cuidado, los pagos de intereses no son los dividendos que reparte la compañía, sino los beneficios reales del negocio antes de impuestos y que lo conocemos como Earning Per Share, EPS. Así es como Warren puede comprar un negocio entero si le convence revisando los estados financieros y define si el rendimiento subyacente de la empresa y el precio de la acción son atractivos. Veamos un ejemplo para ver el funcionamiento de esta teoría. A finales de los años 80 del siglo pasado, Warren empezó a comprar acciones de Coca-Cola por un precio medio de $6.50 por acción, con unos beneficios antes de impuestos de 70 centavos. Históricamente, los beneficios de Coca-Cola habían crecido a un ritmo anual de aproximadamente el 15%. Viéndolo, Mr. Warren podría decir que compró un bono de capital de Coca-Cola que paga unos intereses iniciales antes de impuestos del 10,7%, lo que es lo mismo decir que la rentabilidad del bono es de 10,7%. ¿Cómo es eso? La rentabilidad del bono es igual a los beneficios por acción, que en este caso es de $0,7 por acción divididos por el precio en que Warren compró la acción, que fueron $6,5, y lo que nos da un resultado de 0,017 transformado a porcentaje. Warren piensa a largo plazo. En 1973 comienza a invertir en el The Washington Post. Las acciones le costaron $6.36 cada una. 34 años más tarde, en el 2007, esta compañía de medios de comunicación escrita cotizaba a $54 por acción, lo cual equivale a una revalorización de su bono de capital antes de impuestos del 849%. Definitivamente, la paciencia premia. ¿Y qué hizo Warren con sus bonos de capital de Coca-Cola? En el año 2007, los beneficios antes de impuestos de Coca-Cola habían crecido a un ritmo anual de aproximadamente del 9,35%, lo que equivalía a $3,96 por acción. Ello significa que Warren podría decir que sus bonos de capital de Coca-Cola le ofrecieron unos beneficios antes de impuestos de $3,96 por acción sobre su inversión original de $6,50 por acción, lo cual equivale a un rendimiento antes de impuestos del 60%. Y no solo eso, sino que la revalorización de su bono de capital. Coca-Cola, que a finales del 2007 llegó a $31 por acción, le significó un 480% de ganancias antes de impuestos. Una de las razones por las que el mercado bursátil termina reflejando a la larga el aumento en el valor de estas compañías con ventajas competitivas duradera es que sus beneficios son tan consistentes que son una invitación a comprar. La otra característica es que si una compañía soporta poco o nada de deuda, lo siguiente es que la empresa presente un historial de beneficios sistemáticos. Y por último, si el precio de sus acciones cae lo suficiente por una corrección de mercado puntual y además los tipos de interés del Banco Central caen, los beneficios de la compañía valen más, lo cual hace que las acciones de la compañía tengan más valor. ¿Cómo Warren determina el momento oportuno para adquirir uno de estos negocios fantásticos? Bueno, en el mundo de Warren, el precio que se paga afecta directamente al rendimiento de la inversión, porque cuanto más alto es el precio que se paga por una acción, más baja es la rentabilidad inicial y más baja será la rentabilidad sobre las ganancias de la compañía en un plazo, digamos, en 10 años.
Entonces, ¿cuándo deben comprarse acciones de estos negocios? La primera respuesta para un inversor principiante es en los mercados bajistas, aunque para el inversor promedio le es complicado definir el momento preciso de compra. Pero para Warren todo esto es algo mucho más simple. Si actualmente el bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos paga un cupón de aproximado 4.3% anual, ¿comprarías las acciones de Coca-Cola hoy? We interrupt this program to bring you an important announcement. Te recuerdo que todo el contenido de este canal es solo para fines de entretención. Absolutamente nada es consejo financiero. Ok. Bueno, sigamos con el video. Esta sería una primera preclasificación de la situación de algunas de las acciones favoritas de Warren a marzo del 2025, pero como la idea es invertir a largo plazo a un horizonte de 10 años, debemos buscar acciones que tengan una alta certeza que tendrán unas tasas de rentabilidad interesantes, y para ello hay que escarbar en los estados financieros de ojalá los 10 años anteriores. Como se aprecia en la tabla comparativa, las acciones que al momento de la grabación de este episodio están con un porcentaje de rentabilidad menor que el bono del Tesoro de Estados Unidos son Coca-Cola, Apple y McDonald's, a las que por lo tanto no decidiría comprar por el momento. Pero veamos el caso de la acción del holding de Warren, Berkshire Hathaway, que tiene una interesante rentabilidad mucho más alta que el bono del Tesoro americano. Por lo tanto, se haría una revisión de los estados financieros de Berkshire Hathaway para decidir la compra. ¿Y qué haría con las otras acciones? Bueno, esperaría una corrección del mercado o un aumento de las ganancias por acción. Anteriormente habíamos hecho uso solo de los beneficios por acción para hacer una preclasificación de acciones atractivas para una posible compra. Ahora sumamos otra variable a esta ecuación, la que es el patrimonio neto de la empresa. Se entiende por patrimonio neto a la cantidad de activos totales de la empresa menos las deudas o pasivos totales, pues ahora los beneficios por acción se van a dividir con el patrimonio de la empresa y la llamaremos tasa de rentabilidad del capital. La preferencia de Warren es por las empresas con elevadas tasas de rentabilidad sobre el patrimonio. Veamos ahora un ejemplo de este concepto. Si el valor del patrimonio de la empresa es de $100 por acción y los beneficios por acción son de $15, entonces dividimos los beneficios por el patrimonio. Por ende, la rentabilidad del capital sería de 15%. Como siguiente paso, veamos este recuadro. Si comparamos la empresa A con la empresa B, vemos que tienen idéntica estructura de capital en activos, deudas totales y patrimonio. Pero lo que diferencia y hace más lucrativa a la empresa A es que tiene más beneficios netos que la empresa B. Por conclusión, la rentabilidad del capital para la empresa A es de 28,5% en comparación con solo un 8,5% de la empresa B. Easy. Ahora hagamos un ejercicio más amplio. En la siguiente tabla veremos el patrimonio que también se la llama base de capital propio. Este capital propio va asociado a una tasa de rentabilidad compuesta constante de 28,5%. Como vemos en el año número 2, se suman los beneficios netos de $20 millones del año número 1 al capital propio del año siguiente. Entonces, se tendría $90 millones de capital propio y así sucesivamente hasta el 10º periodo. Al año 10, la empresa A tendría un patrimonio de $669 millones y beneficios netos esperados de $191 millones. Ahora si comparamos la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años que actualmente están a una tasa de intereses de 4,3%. El inversor necesitaría mucho más dinero en la inversión inicial para generar $191 millones de rentabilidad equivalente a la empresa A. Amazing! Sí, así parece, pero estas rentabilidades altas constantes no suceden a menudo en la realidad, y así lo veremos más adelante. Ya conocemos el concepto de rentabilidad del capital, ahora te mostraré cómo determinar la tasa de rentabilidad anual compuesta. Lo que Warren hace es predecir el valor de las acciones de la empresa en los próximos 10 años. Como paso número 1, restamos los beneficios por acción
por la tasa que se paga como dividendos por cada acción. Pero recuerda que no todas las empresas pagan dividendos, entonces si estás evaluando una de estas empresas, la resta ya no aplica. El resultado de esa resta serán los beneficios no distribuidos por acción que se queda la empresa, o sea, son los beneficios que la empresa tiene disponibles para su propio crecimiento. Ahora vamos con el paso número 2. Como vemos en esta tabla, resumen de los estados financieros de Apple entre el 2015 hasta el 2024. Se calcula la rentabilidad sobre el capital, pero primero una observación importante, para que en el futuro no hayan confusiones. Cuando una empresa tiene un programa anual de recompra de sus propias acciones, esos títulos históricamente acumulados se suman al patrimonio total de la empresa, como lo veremos en el siguiente ejemplo. La recompra de acciones se acumula en la tesorería contable, es por ello que en los estados financieros aparece como Treasury Stocks. Esa cantidad de dinero se suma al patrimonio y lo llamaremos en esta ocasión capital propio. Como recordarás, la rentabilidad del capital es la división entre los beneficios netos y el capital propio. Como observas en la tabla, esta empresa ha ido aumentando la rentabilidad por sobre el capital, desde cerca del 35% en el 2015 hasta llegar a un pico de 66% el año 2023. Sin duda, es un gran negocio. Amazing! Ya que las rentabilidades del capital sobrepasan por muchos los mínimos recomendados de un 15%. Entonces sigamos con el paso número 3. Como vemos en la segunda parte de la tabla, tanto el capital propio por acción, los beneficios por acción, los dividendos por acción y los beneficios no distribuidos han ido en crecimiento, aunque con algunos vaivenes como lo fue el problema sanitario del 2019 al 2020. Con estos resultados vamos a promediar el crecimiento anual de los beneficios por acción, dividendos y beneficios no distribuidos. ¿Cómo se calcula? Es bastante simple. Por ejemplo, para determinar el crecimiento anual de los beneficios por acción, vamos a restar el año en cuestión por el año anterior y dividiremos la resta por los beneficios del año anterior y lo convertiremos a porcentaje. Haz los mismos con los años anteriores hasta llegar a los resultados del 2016. Repite el mismo procedimiento con los datos de dividendos por acción para determinar su crecimiento anual. Como ya ves, ya tenemos los resultados calculados y ahora promediaremos los resultados del crecimiento de beneficios y dividendos por acción. El crecimiento de los beneficios no distribuidos es conveniente calcularlos por la diferencia del crecimiento de las ganancias y los dividendos. Para este cálculo, los promedios fueron los siguientes. La media de crecimiento anual de los beneficios por acción fue de 13,32%. Ahora para el crecimiento de los dividendos por acción fue de 7,92%. Y el resultado de la resta de los beneficios menos los dividendos es de 5,4% y representa los beneficios no distribuidos. Ya tenemos los promedios de crecimiento anual y ahora determinaremos el crecimiento futuro de los siguientes 10 años. Aquí te muestro la tabla ya calculada. Si lo quieres realizar manualmente, el cálculo es el siguiente. Para el crecimiento del capital propio por acción, multiplicaremos el primer valor del año 2024 por 1 más el porcentaje de crecimiento de los beneficios no distribuidos de 5,40% escrito en versión decimal, que es 0,054. ¿Por qué elegimos ese porcentaje? Porque son los beneficios no distribuidos que la empresa utiliza para crecer su capital. Como este es un crecimiento compuesto constante, el capital propio por acción crecería cada año un 5,40% hasta llegar al 2034 con un resultado de $17,61 por acción. Para los beneficios por acción, tomamos el crecimiento compuesto anual de 13,32% transformado a decimal y con la misma técnica de cálculo llegamos al resultado del 2034 de $21,23 por acción. Ahora los dividendos por acción, que tienen un crecimiento anual compuesto de 7,92%. Ya para el año 2034 sería de un aproximado de $2,10 por acción. Y por último, los beneficios no distribuidos, tal como el capital propio, crecerán a una tasa de 5,40% para que al 2034 ya estén alrededor de $8,63 por acción. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuál será el valor de la acción en los próximos 10 años?
Para ello, multiplicaremos los beneficios por acción por el precio histórico pagado por ella, y se le conoce en inglés con la sigla PER. En el caso de Apple, el PER promedio de los últimos 10 años es de 21,7, así que a grandes rasgos, el precio de la acción en el 2034 sería de $461 por acción. Great! Sin duda, Warren Buffett y su socio Charlie Munger han diseñado un método a largo plazo muy eficaz para multiplicar espectacularmente sus ganancias. Con este mismo método, en el próximo episodio, les mostraré cuál es la empresa más predecible del mercado y cuál sería su valor dentro de 10 años. Finalmente, agradezco tu atención en este primer episodio. Si este contenido les parece valioso, dale a un me gusta. Y si deseas suscribirte, aún mejor, para apoyarnos en este nuevo proyecto. Un saludo y nos vemos pronto.